vamos a conversar con nuestros dos grandes invitados de hoy. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Respetando primero que todo a los cumplidos, que normalmente se esperan a los incumplidos, vamos a comenzar esta reunión. Ya decíamos hace un momento que en esta época tan complicada para nuestro país, para el mundo, pues, una reunión de un tema de estos tan diferente, con amigos, con compañeros, donde vamos a hablar positivamente de cosas que realmente nos sirven para que nuestra mente piense en otras cosas, se distraiga y construyamos sobre nosotros mismos y sobre la gente que nos rodea. Entonces, nuestros dos invitados, que son de lujo, que además son bolivarianos a cabalidad. Voy a hacer una muy breve presentación de ellos porque pues, la mayoría los conocemos y si no, pues también los vamos a conocer hoy con lo que van a decir. Entonces, el doctor Emilio Alberto Restrepo, médico, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en ginecobstetricia de la Universidad de Antioquia y en la paroscopia ginecológica del CES. Tiene más de 20 artículos de su especialidad, además de su parte pues, ya de literatura. Ha sido colaborador de los periódicos La Hoja, Cambio, El Mundo, Momento Médico, Universo Centro y Ficción La Revista. Ha publicado bastantes libros, textos para pervertir la juventud, con la Universidad de Antioquia, la novela Círculos Perpetuos, que fue finalista del concurso de novela breve Álvaro Cepeda Zamudio, y lleva ya 4 ediciones, ganador de la tercera convocatoria de la novela El Pabellón de Mandrágora, que tiene 2 ediciones. Actualmente tiene en circulación La Milonga del Bandido y Que me queda de ti sin el olvido, que está también en su segunda edición. Ganador de la novela Talentos de Envigado, La Crónica de un Proceso, que fue publicado por la Universidad CES. En el género negro, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, tiene unas publicaciones después de Isabel del Infierno y Alguien ha visto el entierro de un chino. En el 2013 publicó Cómo le creyó el cuello a las jirafas, que entiendo que es un libro infantil, ahora nos lo aclarará. En el 16, becas de presupuesto participativo de Medellín en la colección Cuentos Gamberros S.A., que recoge historias de pícaros, pillos y malevos. Con la editorial de la UPB ha publicado 4 novelas que en el personaje, su detective personaje Joaquín Tornado. En el 2018 la novela Nos robaron la clínica, y otros ensayos como Entre el miedo y el mal, de género negro también. 20 escritores colombianos revelan sus secretos de la creación. Es bastante prolífico el doctor Restrepo. Y Carlos Alberto Velázquez Córdoba, nuestro otro invitado, también orgullosamente médico bolivariano. En 1990 se graduó. Cuando yo era director de internado, pues coincidimos en esas épocas. Sí, señor. Es administrador de servicios nacionales de salud pública y especialista en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Fue director de hospitales como el de Concepción y Santuario, luego médico de cuidados intensivos y urgencias en la clínica cardiovascular Roy Cardiovid y posteriormente en la clínica Medellín hasta la fecha. Ya tiene un tiempo bastante largo trabajo. Fue docente del Centro de Entrenamiento Salamandra. Actualmente es el jefe de apoyo asistencial en la clínica Medellín. El grupo, ¿cómo es que llama el grupo que compró la Medellín? Girón Salud. Girón Sí, Salud. Girón Salud. Presidente del Comité de Ética e Investigación de la Clínica Vida y asesor médico especializado de SCARE FEPASTE. Ha participado en talleres de literatura con Memo Ángel, de la Bolivariana, que yo creo que muchos lo conocemos. Luis Fernando Macías, Cooperativa Médica de Antioquia. Es wikipedista. Yo no conocía a nadie que fuera un wikipedista. Ahora nos contará bien. Tiene un blog desde el 2007 que se especializa en el conocimiento, la literatura, la música, el arte y el humor. Importante. El humor ahora.
ha publicado 6 libros de cuentos. Uno de ellos lo estoy leyendo ahora y disfrutando bastante. Me lo regaló. Un libro académico sobre la relación entre la historia clínica y la literatura, y antologías, revistas y artículos en los periódicos, obteniendo pues varios premios en Colombia. Tiene publicado La cola del cerdo y el suicida fallido, que es un libro de cuentos que estoy disfrutando mucho. Fuga de ideas, Amelia y otros cuentos, la historia clínica desde la perspectiva del cuento literario. La fuga del paciente y otros cuentos, La monja sin cabeza y otros cuentos, anécdotas de un médico desmemoriado. Y tiene otros libros en proceso de publicación. Matar al lobo, que es una novela, El retrato del señor Rossi, que es cuento, y En pocas palabras, que son microrelatos. O sea, tenemos un par de invitados orgullosamente bolivarianos y que seguramente nos van a poner a disfrutar bastante de estos minutos que tendremos a partir de este momento. Vamos a ser muy espontáneos, muy poco convencionales en la forma de hacer este trabajo de hoy, y quiero pues que sea más una tertulia como está escrita que cualquier otra cosa. Entonces, tengo una serie de preguntas, pero de ahí pueden derivar muchas otras cosas para nuestros invitados. La primera es para ambos. Es obvia. ¿Cómo surgió el gusto por escribir? Don Benillo, cuéntanos cómo es que se ve esto. Antes que se expresara como una necesidad de escribir las historias, mi primer enfoque fue contar las historias y escuchar las historias basado en la tradición oral. Y yo vengo de la tradición oral de una familia que es muy conversadora, que es muy proclive a sentarse alrededor de la música, alrededor del licor, alrededor de la comida, alrededor de los mayores, a contar historias. Y segundo, vengo de un barrio de clase media que es absolutamente conversador, que es Belén, donde las tertulias se armaban en la puerta de cada casa y en todas las esquinas se armaba una tertulia a son de nada, a son del partido, a son del chisme, al son de la última película que cada cual se vio, al son de nada, porque es que esas eran las opciones que había. Nosotros somos producto de los años 60, nosotros nacimos en los 60 y empezamos a tener conciencia a finales de los 60, principios de los 70, cuando no teníamos otros estímulos, mucho menos el internet, mucho menos la televisión, mucho menos, teníamos la conversación, el juego y la lectura. Y los niños de la época y los muchachos de la época vertíamos toda nuestra energía en jugar, conversar, hacer las tareas lo más rápido posible para ir a conversar y a jugar y seguir conversando. Y entonces ahí nació la motivación por las historias. Entonces lo primero fue contar historias, escuchar historias y dejarse llevar por la magia de la tradición oral de un barrio que no tenía nada más distinto que hacer para matar el tiempo que conversar, lo que ancestralmente se ha hecho en la gran mayoría de las civilizaciones, que reunirse alrededor del fuego. Nosotros nos reuníamos alrededor de estas cosas que nos convocaban a contar historias. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho que me cuenten buenas historias, que me encarreten y yo tratar de contar buenas historias y que encarreten. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que me gustaba mucho leer a través de las lecturas que se fomentaban en la familia, que creo que es el gran estimulador. Antes de ir con eso, que quiero que ahora lo ampliemos, esto de conversar es algo que se está perdiendo, ¿ah? Porque uno ve la gente y está cada uno en su celular y poco le habla al otro. Los muchachos ahora de conversar poco y de leer como menos. Entonces, uno lo nota mucho en el caso tuyo cuando te oye hablar o contar tus cuentos en esa forma tan vívida, tan explícita, y se ve que vos sos primero que todo un conversador. Así es, y es una de las cosas que más tristeza me dan. Acordate que nosotros como quirúrgicos, cuando salimos de una cirugía, salimos a un cafetín, nos tomamos un tinto y tratamos de conversar con alguien para descargar esa energía que tenemos, como para tratar de compensarnos un poquitico del estrés quirúrgico, de las posibles complicaciones.
Y cada vez El descubro raneo que que se cuando... llamaba, ¿no? Señor, El raneo. el raneo, es que el raneo es fundamental para poner pie en tierra, para destruir honras y para recuperar el espíritu, pero sale uno a un cafetín y descubre que todos los internos están pegados del celular, y ya ni los internos, sino también los residentes y los profesores, y los que no están pegados del celular están pegados del partido de fútbol, porque todos los días tenemos la opción de un partido de fútbol aquí o en cualquier parte del mundo, siguiendo las ligas europeas, Italia, Inglaterra, España, que sin gustarme el fútbol ya me las aprendí. ¿Por qué? Porque es que lo más fácil que hay es mirar una pantalla, gritar como un poseído y no tener que mirar a nadie ni conversar a nadie. Y uno quiere que le cuenten historias, uno quiere que le cuenten cuentos. Y es difícil tener interlocutores porque es que la gente está pegada a una pantalla, bien sea del televisor o bien sea de un celular. Entonces, por eso es bueno, y Carlos lo sabe porque ha estado conmigo en la finca, por eso es bueno ir a un sitio donde uno se pueda desconectar, donde todavía pueda recuperar el vigor de una conversación graciosa, animada, para reírse, para ponerle cebo a la vida, para ponerle picante, porque es que lo otro nos está deteriorando, se nos está atrofiando esa parte del cerebro, que es el de la ¿Qué vas a lúdica, el de la meter la conversación. parte de la lectura? Porque es que el que no lee no tiene nada que contar. Entonces, ¿cómo sigue tu historia? Cuando estábamos pelados, nosotros estábamos rodeados por los marihuaneros. Los marihuaneros me han costado hasta mí, hasta novelas. Y en el barrio, unos de los personajes estigmáticos eran los marihuaneros, que eran los mejores conversadores del mundo. Estaban en la esquina contando cualquier cantidad de fechorías, la mitad inventadas, pero eran maravillosos. Entonces a mí se me ocurrió que yo quería ser marihuanero, porque yo quería conversar como ellos, yo quería tener esas historias, yo tenía que tener esa riqueza de anécdotas y tener esas chicas que ellos tenían y tener esas fortunas que ellos tenían. Por supuesto, Ya en esa está, época parece, yo entendía que eran inventadas. Entonces, ya está, parece marihuanero. entonces imagínate que las mamás para preservarlo a uno de estar con los marihuaneros, nos mandaban diario a cine, a un teatro del barrio que se llamaba El Mariscal, a ver películas, cualquier cantidad de películas de cualquier género, de cualquier combinación. Y nos compraban, en la familia nuestra se compraban 2 o 3 libros por mes del círculo de lectores, Claro. que, había, que a todos nosotros nos tocó, a los 50 Sí, sesentones nos tocó. Entonces la sí. mamá y el papá, la condición era de que para comprarnos los próximos 3 teníamos que dar un informe de lectura de estos 3 de este mes. Entonces ahí caímos en el boom latinoamericano, ahí caímos en Frederick Forsyth, ahí caímos en Conan Doyle, ahí caímos en Agatha Christie, y leímos una cantidad de historias. Entonces estábamos bombardeados por la tradición oral del barrio, por las lecturas dirigidas del círculo de lectores y por esas millones de películas que veíamos, que una película se demoraba 1 hora y media y uno salía 3 horas a contar la película, y descubríamos que los pelados los rodeaban a uno para uno contar la película de pistoleros o la película de vampiros, y uno se inventaba la mitad de la historia y al otro día la contaba y la contaba distinta. Entonces, esa tradición oral, Y agregando partes propias. claro, ¿no? Y el manejo de la distorsión en función del entretenimiento. Entonces uno ve que si una cosa le da resultado a uno y se le ríen, entonces uno exagera y uno le mete el picante y uno le combina de otras películas, y así empezamos básicamente a tener una relación con la tradición oral, con el hecho de contar historias y con el cine y la lectura. Bueno, Carlos, ¿y cómo fue el caso tuyo? ¿Cómo fuiste Sí, profundizando? ¿Cómo fuiste ahora a esto de escribir? yo creo que es escribir cuando aprendí a escribir las primeras letras. Los humanos somos una especie que somos contadora de historias. Eso es lo que nos ha diferenciado siempre de cualquier animal. Yo siempre, Lo todas las malo es charlas que que eso de dicto, siempre pronto, pongo el ejemplo. que de pronto eso ya va a haber que hablarlo en pasado porque cada vez menos somos contadores de No, historias. Como digamos. no, seguimos siendo contadores de historias. Lo que pasa es que ya se cuentan diferente a través de memes y de otras metodologías, pero somos una especie que tenemos la necesidad de contar historias. Si los perros, los gatos tuvieran la capacidad que nosotros tenemos de contar historias y de inventar el pasado y de tener una historia en común, a lo mejor los perros serían los que estarían en este momento
con el poder sobre el planeta. Porque nosotros solo tenemos la capacidad innata, genética, y un gen, el FOS2P, en el cromosoma 7, que establece que nosotros los humanos contemos historias. Y somos capaces de contar lo que nos pasó, lo que le pasó al abuelo, lo que le pasó al tatarabuelo y lo que le pasó a los primeros, al primer hombre. Es más, nos hemos inventado quién nos inventó, quién nos creó. Y eso es una cosa que tenemos genética. En mi caso, la historia, el amor por contar historias surge de que de cuatro cosas importantes, o tres cositas. Era feo, pobre y enclenque. Y entonces cuando uno no es el mejor futbolista, cuando uno no es el fuerte del grupo, cuando uno no es el macho alfa, uno tiene que sobresalir de alguna forma. Cuenta historia y enrede a la gente, vuélvase un culebrero. Las primeras historias, o sea, como es de bueno uno sentarse con los amigos a contar historias, lo que dice Emilio, una película de 1 hora, usted convertirla en 3 horas, usted veía un capítulo de cualquier cosa de Dick Tracy y usted con sus amigos imaginaba 20 finales diferentes. Usted narraba la Pantera Rosa. Entonces, yo creo que esa es una cosa que todos nos gusta comentar. De hecho, las redes sociales es eso. Lo que pasa es que allá se vuelve un poquito anárquico, pero el hecho de contar historias es una necesidad que todos tenemos. La otra cosa es que surge de una familia muy lectora, tenía acceso a libros, tenía acceso a información, 3 tíos médicos que con que tenían los médicos de la antigüedad, tío sacerdote, tía monja. Entonces uno dice, hombre, tenemos todo el conocimiento de la Grecia antigua, tenemos todas las historias de la historia sagrada, que más fuente de información que esa. Y tenía buenos amigos, unos amigos excelentes en la infancia, que nos sentábamos a contar historias y a inventar, y cada vez uno contaba una historia, el otro quería contar una historia todavía mejor y más encarretadora. Y eso es una necesidad que todos Cuento que tenemos. tener un cuento así en ese sentido de todos del grupo de amigos que se reunían a contarse en cuentos, a ver cuál se decían más mentiras. Sí, la tertulia, y es una necesidad que todos tenemos. Y cuando alguien pone algo en un chat, alguien quiere superarlo en una información diferente. Yo creo que no es que se haya perdido, es que hemos deformado un poquito la forma como lo hacemos y hay que tratar de recuperar Sí. la forma antigua de contar historias. Pero seguimos contando historias y las seguiremos contando. De hecho, tanta fake news es precisamente eso, la necesidad de estar contando historias, así nosotros no sepamos si es verdad o no, pero contémosla. Que el pH, Así la que los inventamos. aguacates tienen un pH de 22, que eso es imposible y que con eso se quita el COVID y todo el mundo lo cuenta. Es una necesidad innata que tenemos. Pero para ambos, nuevamente, ¿cómo se pasa de eso de contar, de conversar, de narrar, de ser cuentista, a convertir eso en escritura? ¿Cierto? ¿Cómo se puede? Y eso pues como consejo también para todos los que quieren incursionar en esto, ¿cómo se pasa de esa simple, o simple no, de esa compleja y fabulosa conversación y cuento a ya sentarse a escribir? En el caso mío, yo quería ser escritor, yo quería escribir mis historias, entonces yo empecé a notar que tenía algún tipo de éxito cuando recurría a narrarlas, a contarlas como un palabrero, como un contador de historias. Y eran buenas y me las hacían contar 1 o 2 veces. Yo creo que nunca contaba una historia de la misma forma, siempre le metía pues algún picante o alguna cosa y empecé a escribir las historias. Pero con gran desasosiego descubrí que cuando las escribía no le gustaban a nadie, ni siquiera a mi mamá, que era profesora de español, no le gustaban. Eran historias que partían de una base anecdótica que podía ser simpática, agradable, pero no eran eficaces desde el modelo narrativo. Entonces yo dije, yo tengo algún problema, porque es que la historia es buena, cuando yo la cuento funciona, pero cuando la escribo fracasa. Entonces el problema está en la escritura, ¿qué me estará faltando? Y yo seguía leyendo y me seguía descrestando con los grandes escritores, los traté de recorrer pues en toda mi juventud y no me salían las historias. Hasta que un día ya adulto, en la mitad de mi vida adulta,
salió una convocatoria en un taller literario de Asmedas, del sindicato médico, y convocaban, y el profesor era Mario Escobar Velázquez, y esa fue mi primera sorpresa, porque yo pensé que él se había muerto por ahí hacía 40 años, porque yo pensé que él era de la época de Tomás Carrasquilla, que era un viejito, porque es que él, desde que yo lo conocí, él era un viejito, cuando era en realidad, y estaba vivo, no estaba momificado, estaba vivo, estaba lleno de inteligencia, y nos metimos en el taller de Asmedas, habíamos varios médicos ahí, porque era un sindicato médico. Y fuimos allá y eso fue una sorpresa absoluta porque rápidamente en el taller literario lo que eran todas esas historias que yo traía del barrio se convirtieron en cuentos, tuvieron un hilo narrativo y en los primeros 6 meses yo como que hice la configuración de una novela que se llamaba Los Círculos Perpetuos. Yo no sabía que ya la tenía, sino que hicieron un concurso que se llama el Álvaro Cepeda Zamudio de novela corta, y yo le dije a Mario, qué bueno participar, hombre, pero yo todavía no tengo novela. Y me dijo, usted es que es bobo, la tiene ahí, no se ha dado cuenta, cuente todas esas historias del barrio con un hilo narrativo, y entonces las traté de unirlas, como me dijo un amigo mío, las pegué con mocos, digamos, porque no tenía todavía muy clara la forma de narrar una novela con un esquema narrativo convencional. Hice una novela salvaje que se llamaba Los Círculos Perpetuos y la mandé al Álvaro Cepeda Zamudio y quedé de finalista. Entonces yo vi que las cosas cambiaron para mí, que de fracasar 20 años con historias malas, en 6 meses bajo la dirección de un tutor que nos dio los elementos constitutivos de la narración, que nos enseñó principios gramaticales, principios ortográficos, principios de estructura, herramientas narrativas para hacer eficiente la narración, de una vez apareció el libro. Y entonces me invitaron a la Feria del Libro de Bogotá, y eso me pusieron en una mesa con Enrique Serrano y me pusieron a hablar, y eso había que firmar autógrafos, y eso había que vender el libro. Entonces eso fue como una magia, eso fue como una cosa sorprendente que apareció en mi vida. Yo ya iba a cumplir 30 años, y apareció ese concepto ya físico del libro, ese concepto físico de autor, ya aparecía en los cánones como el escritor tal. Entonces empecé a meterle un método a esto porque vi que el problema, que el asunto funcionaba. Como cuando uno no es médico y sabe que tiene un apendicitis, uno sabe que hay que sacarle el apéndice, pero no, un señor de barrio no lo sabe sacar, porque no sabe la técnica para hacer una apendicectomía, que estudia el cirujano y la aprende y se entrena. Me pasaba lo mismo, yo sabía contar las historias, pero no las sabía escribir. No tenía claro el concepto de párrafo adecuado, no tenía el concepto de amarre, el concepto de hilo narrativo, configuración de personaje, elaboración de entorno, elaboración de estructura, y eso me los dio un taller literario. Entonces, mi primer gran consejo a los que quieran escribir, que no han encontrado todavía las herramientas, es: busquen a alguien que les enseñe. En mi caso me funcionó el taller literario. Yo creo que Carlos también es producto de un taller. Él ahorita nos contará su experiencia. Pero en el mío fue fundamental para pasar de esa oralidad al texto escrito y que sea digno y que se pueda mostrar. Bueno, en mi caso fue tal vez un poco al revés. Yo empecé a escribir, mi primer cuento fue por ahí en primero o tercero de primaria, un cuento de un mico que se llamaba Colipeludo, y mis profesores decían, participe, y participaba en concursos. Cuando ya llegué a la universidad, a mí me gustaba mucho leer, me leía 3, 4 libros semanales, entonces yo trataba de copiar la forma como los escritores enfocaban las cosas. Entonces yo leía Edgar Allan Poe y yo decía, el final interesante para lo último, no voy a narrar ciertas cosas. Yo leía Conan Doyle y Conan Doyle decía, es esto otro. Y empecé a escribir mucho cuentico y lo hacía en hoja en máquina de escribir. Cuando empezaba a llegar de moda la fotocopia, yo sacaba fotocopia, los amigos yo las compartía con los amigos. Aquí está Ingrid, está Walter, que saben que yo les compartía fotocopias de mis historias. Y por allá en el 2012 más o menos encontré una editorial. Bueno, una vez mi esposa, estamos de novios, cogió mis cuentos y me los empastó y yo dije, ay, sí, eso parece un libro de verdad. Me animé.
yo sacaba fotocopias y yo las repartía y había gente que me decía, te las pago, pero tráeme alguna cosa. Y yo empecé a repartir fotocopias y en el 2012 me encontré una editorial en Bogotá que uno podía mandar un PDF y le mandaban a uno el libro. Entonces yo hice el primer librito, se llama Anécdotas de un médico desmemoriado, una serie de anécdotas de rural y cuenticos así corticos. Y saqué 5 copias, esas 5 copias se fueron entre los amigos. Hubo gente que me dijo, encárgame más, encargué 15, encargué después 50, después 150, después 300 y se fueron vendiendo. Pero tenía el mismo problema de Emilio. Yo decía, hombre, yo sé que me entienden, pero puedo mejorar. El problema es que cuando uno escribe solo, no hay quien le corrija a uno. Saqué los primeros 3 libros así, entre amigos, y me los compraron los amigos, hasta que me metí a un taller literario con el profesor Memo Ángel y después con el doctor Luis Fernando Macías, y me di cuenta de la importancia que tiene que a uno lo escuchen, uno tener víctimas ante quien leer, porque le dicen, no entendí, sí entendí, esto está enredado, cambiate esto, esa palabra suena rara en esa frase. Y entonces empecé a ayudarme a perfeccionar la forma de escribir en los talleres. Pero el primer consejo que le doy a todo el mundo, escriba como se le ocurra. El problema es que uno empieza a querer escribir como los escritores y ahí es cuando uno falla. Cuando uno lee mucho de Juan, escribe como Juan. Cuando uno lee como Juan y Pedro, escribe como Juan y Pedro. Pero cuando uno lee 30, 40 escritores, uno escribe como Carlos, como yo. Entonces, el primer consejo, lean mucho para que aprendan esos truquitos que tienen los grandes escritores para mantener la atención. Y lo segundo, busquen gente que les corrija y que no les dé miedo a decirle, no entendimos. Entonces, tener con quién aprender y leer mucho. ¿Qué leer? ¿Qué leer? Emilio, ¿qué leer? El enfrentamiento mío con la lectura ha sido completamente anárquico, ha sido universal, ha sido saltón, ha sido desordenado, ha sido intuitivo. Es una búsqueda. Por épocas he tratado de meterle método a la lectura, por épocas. Pero en otras épocas simplemente lo que se me ocurría. Mi primera aproximación a las lecturas fueron los cómics, las caricaturas. Porque a la vuelta de mi casa había un cambiadero de revistas. Y eso era de nuestra época. Sí, a nosotros nos tocó eso. Yo creo que eso ya no existe casi. Oh, por desgracia. Pero entonces usted iba y usted cambiaba. Entonces a mí me empezaron a gustar esas historias épicas de Walt Disney, donde Tribilini y el ratón Mickey Mouse se iban a Machu Picchu, se iban a descubrir el tesoro del Dorado, se iban a la Atlántida y eran historias complejísimas, elaboradísimas y me gustaban mucho. Y entonces ahí también había detectives, leímos al Detective X9, había otro detective que se llamaba Rick Kirby, por supuesto Tarzán, el llanero solitario, o sea, eran muchas historias que entraban por los ojos en el modelo del cómic que fue para mí un inductor a la lectura. Después empezamos a leer al escondido una revista de pornografía muy simpática que llamaba Pimienta, pero no era ese morbo pesado, no era ese morbo pesado pues así estrambótico, así agreste, sino que era un morbo de historias picarescas, evidentemente con un componente adulto, pero era muy gracioso. Entonces a mí me encantaba leer eso, incluso sin estar todavía atormentado por las hormonas y su manejo compulsivo. Era un pelado que todavía a mí el pipí no me hervía y no para orinar en esa época, pero me gustaba leer esas historias así enredadas de picaresca donde alguien seducía a la esposa del otro mientras él trabajaba o se aprovechaba de la criada. Entonces me gustaban esas lecturas medio prohibidas de la época. Ahora uno las lee y eso es basura absoluta, eso no sirve ni para acuñar mesas, pero en esa época fueron inductores de lectura. Al mismo tiempo, de manera desordenada, llegaban los grandes autores. En la casa estaban las enciclopedias que eran inductores de lectura juveniles, como Ariel Juvenil Ilustrada, la colección de Colcultura, que eran compendios, y lo mismo selecciones del Reader's Digest, que eran compendios de lectura donde usted leía los clásicos y usted leía un clásico en media hora, porque ahí se lo compendiaban y era muy barato
y entonces nos lo peleamos entre los hermanos, lo intercambiamos con los amigos, y ahí fueron llegando el amor por las historias ya literarias. Y ya después empezamos a leer a los grandes autores en el formato original. Yo me acuerdo que yo me ruñí lo que había hasta esa época de García Márquez, me ruñí La ciudad y los perros, me ruñí Pantaleón y las visitadoras en la época cuando salieron. Me leí muchas historias de Edgar Allan Poe, por supuesto, en la traducción de Cortázar, que eso era como una Biblia grande. Me leí las historias de Conan Doyle en las ediciones de Aguilar, que eran papel de Biblia con tapa roja, lo mismo las de Agatha Christie, y eso era fascinante, fascinante. Entonces, esas lecturas eran desordenadas y anárquicas, y después leíamos lo que escogíamos con la familia en el círculo de lectores. Después empezamos a intercambiar, empecé a leer mucho de rock, que me interesaba mucho el rock, no solamente para oírlo, sino para conocerlo. Y empecé a leer desordenadamente. Ya ahora, adulto, he tratado de ponerle método a mis lecturas. Entonces, por ejemplo, vamos a agotar la obra de un creador. Agotemos la obra de Fernando Vallejo, agotemos la obra de Héctor Abad, con método, con un método de lectura más o menos organizado que permita aproximarse y profundizar en un autor y entender sus posturas y ver su método de creación y ver qué piensan otros críticos sobre su obra en una forma pues mucho más metódica. Ya lo he tratado de hacer así, lo mismo en mi abordaje al género negro y a los grandes autores de literatura de crimen. Entonces, en este momento estoy leyendo autor, por ejemplo, en esta época de mi vida, estoy leyendo novela colombiana, haciendo énfasis en la novela urbana colombiana. Por ejemplo, me estoy leyendo la de Pablo Montoya en este momento, La sombra de Orión, que cuenta una historia de un lugar específico en Medellín, que fue la Operación Orión. Pero me había leído hace poquito la de Miguel Rivas sobre unos pelados que compraban ropa de muerto, que se llama Era más grande el muerto, muy graciosa, muy simpática. Y leí también la del cielo a tiros hace poquito de este señor Jorge Franco. O sea, estoy tratando de meterle el diente a la literatura, a la novela urbana en Colombia, porque como yo estoy haciendo novela urbana, quiero ver mis referentes, quiero entender bien los que me precedieron para estar a su altura y para saber qué hicieron para no repetirlo. Carlos, ¿y cuál es tu consejo en ese sentido de la lectura? Bueno, a ver, yo empecé, a ver, el consejo, y en eso yo resumiría todo, lean lo que los pone, lo que los estimula a leer más. Yo Lo que se en la disfrute. infancia yo leía Julio Verne, yo leía Edgar Allan Poe, leía mucho sobre mitología, leía, o sea, a uno le da tristeza ver cómo los profesores de literatura ponen a los niños a leer unos mamotretos que para que entiendan la historia de Colombia, que para que entiendan la sociedad actual, y no les ponen a soñar, a disfrutar, a imaginar mundos. Claro. Yo creo que uno tiene que empezar, y anteriormente yo siempre tenía la costumbre de coger un libro y me lo terminaba y era obligatorio terminármelo. Y yo sufría porque decía, todavía me faltan 300 páginas, pero me lo tengo que terminar. Yo ya llegué a Un una edad libro en la bien que horrible. puedo, sí, no, yo ya llegué a una edad en la que puedo tomar la decisión. Si el libro en las primeras 3, 4 páginas no me atrapó, lo dejo y busco uno que me atrape. Uno tiene que leer cosas que lo atrapen a uno, que uno pueda disfrutar la literatura, que uno pueda disfrutar la lectura. Y eso yo creo que es lo que está pasando, de que nuestros niños no leen porque en los colegios les ponen a leer lo que el profesor cree que el niño debe saber, no lo que el profesor cree que va a entretener al niño. El primer Y esa contacto qué con la gusto. literatura, el primer contacto con la literatura debe ser lúdico. Es a Sí. usted qué tipo de literatura lo disfruta. Si no lo disfruta, déjelo. Si el libro que empezó a leer a las 3 primeras páginas no lo ha cogido, déjelo. Posiblemente después lo coja y lo va a disfrutar. Pero no se encarnice con un texto que a usted no lo captura, no lo atrapa. En mi caso, Sí. Julio Verne, Edgar Allan Poe, Conan Doyle, esos eran mis ídolos. Después en la adolescencia Hermann Hesse, y empecé a leer otro tipo de literaturas y llegué al momento en que yo ya cogía Hermann Hesse y venga, me iba para la biblioteca pública piloto a buscarme todos los libros de él, porque quería averiguar más de cómo pensaba, y uno encontraba inclusive, llega un momento en que, como le pasa a Emilio, uno se da cuenta cuando está
cuando está con un texto determinado, con un autor determinado, que uno es capaz de saber cuál es el primer libro y cuál es el último y saber la evolución, aún sin saber cuándo, en qué fecha lo escribieron, porque uno empieza a ver la evolución del autor y eso es una parte bonita. El mejor consejo es lean lo que les guste, lo que los atrape. Sí, que disfrute uno, que no sea una tormenta para uno tener que leerlo y acabarlo, sino que se disfrute. Y yo creo que la gran razón de la lectura es disfrutar, ¿cierto? Cambiando un poquito de tema, metámonos en unas cuestiones que los caracteriza a ustedes dos, particularmente con Emilio, la novela negra y la novela policíaca. ¿Por qué, Emilio? ¿Por qué novela negra? ¿Por qué novela policíaca? Sí, sí, eso es Hombre, yo particular. dentro de mis búsquedas literarias he tenido una gran predilección como lector y como espectador de cine del género negro, del género policíaco. Eso está agrupado dentro de un género grande que es la novela de crimen, que anteriormente en el siglo XIX se llamaba novela de enigma, porque un detective inteligente rascándose la cumbamba resolvía el crimen en un cuarto cerrado, novela de enigma. Después eso salió y se salió a las campiñas y ya se llamó novela policíaca o novela de detectives. Después se tomó las grandes ciudades, sobre todo Los Ángeles, Nueva York y Londres o París, y ya se llamó novela negra. Y la novela negra es la misma novela de crimen, la misma novela de detective, la misma novela policíaca, pero en un marco de ciudad, en un marco de análisis sociológico de todas esas cosas que afectan el movimiento normal de una ciudad. O sea, la novela negra tiene el mismo crimen, tiene el mismo investigador, tiene la misma víctima, pero hace mucho énfasis en los aspectos sociales que rodean al crimen. No se circunscribe como con Agatha Christie o como con Conan Doyle y Sherlock Holmes, que eran en un cuarto cerrado, la sociedad no importaba mucho, lo que impactara la vida del ciudadano. Hoy hemos visto unas ciudades agrestes que rugen a nuestro alrededor, que están llenas de corrupción, que están llenas de juegos ilegales, que están llenas de prostitución, que están llenas de crimen corporativo, que están llenas de narcotráfico. Entonces ese entorno que rodea el crimen, que rodea el personaje principal, es muy importante. Sin tratar de hacer tratados sociológicos o antropológicos, es muy importante contar todo este tipo de cosas que rodean al crimen. Cuando tiene esa característica de que lo policíaco trasciende y se va a lo social, se llama novela negra. Entonces yo desde el principio, porque es que cuando yo estaba peladito, a mí lo que más me influenciaron fueron las series de detectives que a todos ustedes nos tocaron. Las calles de San Francisco, nos tocó Kodiak, nos tocó Magnum, nos tocó Manix, nos tocaron todos esos investigadores que eran generalmente unos hipermachos, que inteligentes y también medio despóticos y medio solitarios que trataban de descubrir los crímenes que les encargaban. Entonces eso me impactó mucho a mí, pero yo no empecé a escribir novela negra, yo empecé a escribir novela urbana. Empecé a contar a mí lo que yo conocía de mi mundo, que era mi barrio, Belén, que era mi ciudad, Medellín, y que era mi entorno hospitalario y mi entorno médico. Que mi primera novela es de barrio y mi segunda novela es de hospital, que se llama El Pabellón de la Mandrágora, y hace parte de una trilogía que se llama Trilogía Perversa de la Salud, donde se muestran las cosas no tan blancas, no tan transparentes, no tan bonitas y no tan idealizadas de la medicina. Entonces, empecé a contar la ciudad, empecé a contar el barrio, empecé a contar la medicina, y un día, por una tarea del taller literario que me puso mi profesor Luis Fernando Macías, nos puso a leer un decálogo de novela policíaca y yo ya traía miles de lecturas y miles de películas de novela policíaca. Entonces me puse a leer el decálogo de Raymond Chandler, que es uno de los grandes autores de género negro, y se me abrió un universo. Entonces yo dije, hombre, yo quiero tener un detective, hombre, yo quiero tener un detective para contar historias. Entonces ahí salió Joaquín Tornado. Joaquín Tornado es un experimento creativo donde a un personaje le puse a interactuar en 10 novelas distintas, con 10 crímenes distintos, con 10 entornos diferentes. Entonces exploramos el mundo de la prostitución,
el mundo de las apuestas, el mundo de la falsificación de arte, el mundo del tráfico de arte y el mercado negro de los cuadros de los grandes artistas. Hablamos del mercado de los futbolistas de élite, de los seguros médicos. En mi próxima novela, que se llama El expediente Monaguillo, que va a sacar Bolivariana ahorita en la Feria del Libro, en la Fiesta del Libro, explora el mundo de los abortos criminales que nos tocaron en la época de nosotros, cuando no existía el misoprostol, que los abortos eran provocados mediante instrumentación criminal, o bien hechos en las peluquerías o en los salones de belleza, o mal hechos, o bien hechos en los consultorios de los ginecólogos o de los médicos generales en los barrios. Eso es un universo. Yo me puse a indagar ese mundo y yo quedé asombrado, Camilo. Eso es una cosa impresionante. Entonces escribí una historia que se llama El expediente Monaguillo, que yo mismo quedé sorprendido de los alcances de esa historia. Entonces, de ahí sale mi apetencia por el crimen. Entonces yo, una de las líneas de trabajo que tengo es la literatura criminal, la literatura de crimen, pero haciendo no apología del crimen y no lenguaje sicarial, no sicaresca, sino trato de utilizar, mediante las herramientas de una buena literatura, trato de hacer un personaje, buena literatura y sobre todo literatura de entretenimiento, pero que esté bien escrita, que es uno de los requisitos que nos pone Bolivariana. Usted como dirigente de Bolivariana y como egresado bolivariano sabe que Bolivariana es muy exigente en la parte académica. Lo mismo en la editorial. La editorial nos exige que sea literatura de buena calidad literaria, respetuosa, que no haga apología del crimen, pero que cuente sin miedo la historia de la ciudad, la historia de la maldad que nos rodea. Entonces, una de mis líneas de trabajo es la línea negra, el género negro de la literatura de crimen. Si quiere, para dejar hablar a Carlos, ahorita le cuento las otras líneas de trabajo. Muy bien, hombre, Emilio. Carlos, el cuento. ¿Qué es el cuento? ¿Cómo se hace cuento? El cuento, a ver, para ponerlo en palabras muy simples, es cualquier cosa que se pueda contar. Así de sencillo. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Punto. Cualquier cosa que uno pueda contar es un cuento. Entonces, eso es lo que nos diferencia de la novela. Yo no soy novelista, soy un contador de historias. A mí me gusta contar la historia, mientras que Víctor Hugo hizo una novela grandísima hablando de Jean Valjean, Cosette, Fantine, etcétera. A mí me gusta contar el cuentico, cómo Javert encontró a Thénardier o cómo Fantine hizo tal cosa. El cuento, a mí me parece, o sea, es un género que generalmente se ha desprestigiado frente a la novela. La gente dice, usted es novelista y todo el mundo hace así, usted cuenta cuentos. Ah, no, ya, es un echador de cuentos. Pero eso es lo que me gusta, porque el cuento es llevar a la persona a través de una historia y no dejarlo perder. En la novela es un concepto muy personal. En la novela uno puede dejar que las personas divaguen, se vayan para un lado y para otro. Esta Pilar, se me olvida el apellido en estos días, que ganó el premio de Pilar Alfaguara, Quintana, Pilar Quintana. Quintana, dice que mientras que el cuento es la historia de un asesinato, la novela es la vida del asesino. A mí me gusta contar lo que se pueda contar, hechos, cosas puntuales. Pasó esto fue lo que pasó. Emilio explora un poquito más es los personajes a los que les pasó la historia. Esa es la diferencia entre el cuento y la novela. Y a mí me gusta más contar las cosas que pasaron. Cuando a mí me atracan es más fácil contar. ¿Cómo fue que me atracaron que contar la vida del atracador? Pero eso va en gustos. No, y son dos cosas completamente diferentes. Lo bueno del cuento es que son como cápsulas que uno lee en un momentico y le quedó una cosa muy simpática y muy importante. La novela es otra inversión diferente, pero creo que ni una ni la otra son superiores o inferiores, son cuestiones diferentes. Porque es que Emilio también escribe cuentos. Y muy buenos. Sí, por supuesto. Y además, como decía hace un rato, no solamente lo escribe, sino que los lee. Y en la lectura de tus cuentos se disfruta mucho. ¿Qué es para vos el cuento?
El cuento, yo tengo las dos líneas de trabajo, también manejo la crónica, pues también manejo el ensayo literario, pero el cuento me gusta mucho y la novela me gusta mucho. El cuento, cuando no tengo el desarrollo de un personaje fuerte, porque la novela es el desarrollo de las acciones de un personaje a través de un largo recorrer por una serie de historias, porque es que la diferencia entre el cuento y la novela es ese. El cuento tiene un personaje único, tiene una anécdota única, tiene un entorno único y tiene una filosofía única. Cuando usted un cuento le mete más de dos o tres personajes, o le mete más de dos o tres historias, o le mete más de dos o tres entornos, o le mete más de dos o tres filosofías, el cuento fracasa. Entonces, cuando yo veo que tengo una historia redonda, o que puedo dejar abierta, pero el personaje es único, tengo una sola cosa que contar, y creo que es de corta extensión, tomo la decisión de meterlo en un cuento. Pero cuando yo veo, y me gusta mucho esa posibilidad, que me puedo expandir, porque yo soy de largo aliento, mire que yo empiezo a hablar y a veces no paro, pero yo soy de largo aliento. Entonces, cuando yo veo que tengo un personaje que tiene una caracterización moral, física, de acciones muy compleja, como puede ser Joaquín Tornado lo meto en unas historias escabrosas, se mete por un lado y sale por otro, interactúa con varios personajes. En una misma novela hay una historia grande y otras dos o tres subhistorias pequeñas que la alimentan. Entonces, el espacio natural de ese en concreto sería la novela. Entonces, es una cuestión de decisión y eso es lo que yo le agradezco al taller literario, haberme hecho entender la diferencia entre los géneros para poder tomar decisiones adecuadas. Para saber si me meto en un género o me meto en otro. Entonces yo hago los dos. Precisamente me acaba de llegar y estoy feliz porque me acaba de llegar la maqueta de lo que va a ser mi próximo libro que sale dentro de 15 días, que se llama Un hombre solo y mal acompañado, que es una colección de cuentos que me gané un concurso en Envigado y me apoyaron en el libro. Entonces, la librería Gramata se convirtió ya en editorial y voy a hacer uno de los experimentos de la librería Gramata para sacar ese libro, pero le tengo toda la fe del mundo. ¿Por qué? Porque encontré un personaje muy poderoso y me encontré 8 historias muy poderosas, cada uno merecedora de un cuento por aparte. Entonces es la historia de un neurótico que en el encierro por la pandemia se encuentra enfrentado a lo peor de la naturaleza humana y se encuentra enfrentado a su propia condición humana. ¿Por qué? Porque él trabajaba todo el día como dibujante en una empresa y tenía mucho trabajo. Cuando llegó la pandemia y le tocó encerrarse, descubrió que estaba encerrado en la casa todo el día y que se estaba enloqueciendo. Y estaba lleno de energía y estaba lleno de neurosis y empieza a interactuar con la gente de su unidad y descubre que está rodeado de seres que abomina, seres que lo irritan, seres que lo irritan hasta la exasperación. Entonces lo primero que hace en el primer capítulo es pisar una caca de perro. Y cuando hace el reclamo, porque al pisar la caca de perro daña el tapete de la casa y el tipo se enloquece con eso y hace el reclamo al dueño, se le burlan en la cara. Entonces el tipo dice que lo mejor que se le puede ocurrir es empezar a matar perros. Y empieza a matar perros en la unidad. Uy. Un asesino en serio de perros. Entonces, y así como esa... Con esta época, con todo este confinamiento, no crea que eso no ha sucedido. No, es que espere, ¿verdad que el usted va a ser momento, usted va a ser uno de los primeros que le voy a hacer llegar el libro para que conozca ese libro. Ese libro le tengo toda la fe del mundo porque... No, Entonces es que esto cambió el mundo. Entonces hay que narrarlo. Claro, nos cambió a todos. Mire que nos tiene Claro. interactuando, mire cómo nos tiene interactuando en este momento. Usted y yo cuando nos habíamos sentado a conversar, porque usted estaba en Bogotá o porque estaba en otra parte, y ahora tenemos toda la opción del mundo de explorarnos hasta las últimas consecuencias y conocernos, porque esto nos obligó a esto, y eso nos abre un universo. Nos saca lo mejor y lo más malo, de todas formas. Entonces, lo importante para los que hacemos... Perdón, Carlos. Si Emilio tuvo que botar el zapato o no, porque eso suena a autobiografía. Sí, porque un zapato cagado queda perdido. Léetelo, que es una bacanería. Entonces, ustedes dos van a ser los primeros que les voy a regalar el libro, porque estoy muy contento. Me acaba de llegar la carátula, estoy muy contento con esa carátula, porque la hizo un pintor muy destacado, amigo mío, y hizo las ilustraciones del libro, y ese libro nació como ganador. Ese libro
he mandado 3 cuentos a 3 concursos y los 3 se han ganado los concursos. Ya, 3 ve. cuentos por aparte se han ganado 3 premios distintos y el libro como libro se ganó el concurso de Envigado. Entonces, creo que es un libro bendecido por la buena energía. Vamos a estar pendientes para leerlo con fruición. Sí. Y este es un tema nuevo, porque es que cuando había estado confinada la gente de esta forma, interesantísimo. Sí. Hay una cosa que a mí me atormenta mucho cuando leo, que pasa el tiempo y a mí se me olvidó el libro. Inclusive a veces lo vuelvo a comprar porque no me acuerdo que lo leí. Y llego a mi casa y la primera página, pero si esto ya lo leí yo, pues claro, ahí está en la biblioteca. Y hay otros libros que a uno lo marcan completamente y no puede decir uno que es que fue más aburridor que el otro o que no lo disfrutó. Anoche sobre eso vi una película que me impactó mucho que se llama El tren de medianoche a Lisboa. Si los aconsejo los que no la hayan visto, una película distinta pero muy interesante. Con Jeremy Irons. Sí, claro, con Jeremy Irons. Es interesantísima y muy bien hecha, pero ese remordimiento de olvidarse de los libros o de que no lo marcaron, pero yo creo que sí lo marcaron. ¿Eso qué es? ¿Cómo se quita uno eso? Carlos. A ver, yo creo que a todos nos ha pasado eso. A mí hace por ahí unos 3 o 4 años escribí un cuento y alguien me dijo, hombre, ese cuento ya lo contó fulanito de tal. Y fui lo busqué y yo decía, Dios mío, esto de verdad, yo ya lo había leído, quedó en mi inconsciente. Yo lo leí por ahí cuando tenía 13, 14 años. Quedó en mi inconsciente y a los 45 escribí el cuento. Eso se queda. Todos esos aprendizajes van quedando. Es lo que, por ejemplo, en educación los profesores llaman se me olvida la palabra, el oculto, el currículum oculto. Y es que hay ciertas cosas que puede que uno no le pare muchas bolas, pero van dejando huella adentro. Y posiblemente uno no se acuerde que lo leyó con esas palabras, pero tarde que temprano eso se recuerda. La función de o el ideal para uno como escritor es que ojalá siempre que se acuerden de los libros de uno, pero uno no puede siempre lograr que se acuerden de los textos de uno. Habrá unos textos tan magníficos que quedan a través de los años y incluso de generaciones. Habrá otros que simplemente quedan como una idea vaga de lo que alguna vez se leyó. Uno de los fenómenos que puede explicar lo que Camilo decía, por obvias razones de respeto, no voy a decir que tiene que ver con la edad del eminentísimo profesor Camilo. Muchas gracias, pero no estamos muy lejos de edad tampoco, para que no diga bobadas. Ah, pero yo estoy más conservado. Todos. ¿Oíste? Yo estoy más conservado. No, mentira. Lo que te quería decir es que ahora la lectura y la literatura tienen que competir contra formas de expresión artísticas mucho más eficientes. Usted se ve una película y usted pasivamente no tiene que pensar, ella le entra por los ojos y por los oídos. No tiene que imaginarse nada. Nada. Entonces, como estamos bombardeados de métodos que están diseñados para impactar rápida y eficientemente los sentidos, los que hay que hacer un poquitico más de esfuerzo, si no los hacemos en las condiciones adecuadas, no impactan tanto porque no entran tanto. Póngase a pensar y verá que usted se pone a leer ya por la noche cuando está cansado de todo un día de trabajo, usted se sienta bien cómodo y termina a punto de desnucarse, tratando de contener el sueño. Entonces usted se lee el libro, lo cierra, lo termina, tiene una idea grande de qué pasó en ese libro, pero olvida los detalles porque usted pasó peleando contra el sueño, porque se pone a leerlo a las 7, 8 de la noche, después de un día de estar bombardeado por noticias, bombardeado por encierro, bombardeado por problemas. Entonces usted se le mete a la lectura casi que como un inductor del sueño. Entonces esa lectura impacta poquito como si impactan las películas que son están hechas por diseñadores de la información que le saben entrar de una vez a la corteza e impactarla muy rápidamente. Entonces la lectura tiene que competir con eso. Si fuéramos a que los libros no se nos olvidaran, tendríamos que sentarnos bañaditos a las 8 de la mañana, recién levantados, con un buen tinto y a leer de 8 a 11 de la mañana que estamos completamente alertas. Ahí le garantizo a Camilo que no se le olvida ningún libro.
Pero si usted se pone a leer a las 9 de la noche, cansado, va a dormir la mitad del libro. Pero al mismo tiempo, y eso se lo aconsejo yo mucho a los estudiantes, ese leer antes de acostar o antes de dormirse es un placer inaudito, porque usted logra cambiar la mente de todos los problemas que tiene y que ha tenido durante el día y meterse en otra cosa que es como un bálsamo que lo cambia de emisora. A mí, yo lo que leo por la noche se me olvida igual que lo del día, pero en cambio me deja un sabor diferente para uno relajar de toda la problemática del día. Es que yo creo que la lectura tiene que ser eso, algo que uno disfrute y que lo ponga en otra dimensión, que Eso me hizo no lo haga acordar, eso con las películas. eso me Porque hizo acordar un médico bolivariano que una vez me compró un libro. Alguien le había dicho que mis libros eran entretenidos. Entonces era el primer libro mío. ¿Qué libro tenés ahora? Entonces yo tenía Crónica de un proceso, que es un libro que yo tengo pequeñito que me publicó el CES. Cuando a los 15 días me lo encuentro y me dice, ¿cómo te fue con el libro? Le dije yo, y me dijo, no, ese libro es una bacanería, hermano, ese libro me cambió a mí la vida. Y yo todo contento, sí, no jodas, así te gustó. Y me dijo, no, era que tenía un insomnio el hijo de pucha. Y cogí ese libro y se me quitó el insomnio. no, pero qué amigo Eso importantísimo. me hizo acordar de que con ese libro se dormía muy fácil porque se aburría leyéndolo, porque se aburría. Horrible. Pero no, entonces yo entiendo que la lectura tiene que tener la lectura formadora tiene que tener su espacio. La lectura narcotizante o la lectura terapéutica y sanadora para el cansancio también es eficiente. Yo me pongo a leer unas entrevistas y a los 2 minutos estoy dormido. Pero cuando quiero leer un libro que me interesa, yo no lo leo en la cama en mi tableta, porque con seguridad que me quedo dormido. Lo leo a las 8 de la mañana, bañadito, y con un buen tinto, y ese sí no me vuelvo a olvidar nunca. Simplemente hay una higiene de la lectura. También depende mucho del tipo de lectura que uno Claro. aborde por la noche o por la mañana. Porque hay cierta tipo de literatura que es fácil, que es entretenida, que coge, entonces esa no hay problema cuando uno la lee de noche. Pero vaya, lea un artículo, un texto de crítica o un texto académico en la noche y queda fundido. No, eso sí es narcotizante, como dicen ustedes. Ahí tocaron ustedes un punto que es interesante. Para mí, el libro en papel no tiene cosa igual. Eso sí es una maravilla. Y yo, pues, he intentado leer en una tableta y cosas de esas por el estilo. Y eso eso de la pasada de la página y sentir el olorcito y todo eso. Eso, todo lo que han dicho, que todo esto va a desplazar el libro en papel, ¿eso qué? ¿Sí va a darse? Yo creo que no. Yo creo que no, así como la televisión no desplazó al cine y así como la televisión no desplazó a la radio, el libro electrónico no va a desplazar al libro físico, va a encontrar otros lectores distintos. A mí en lo personal, yo me he adaptado muy eficientemente a las nuevas tecnologías por una razón pragmática. Yo vivo a 50 minutos del trabajo y me toca meterme en unos trancones asquerosos, 50 a la ida y 50 a la avenida. Entonces yo descubrí que con un celular viejo, con un Samsung de esos de 150.000 pesos que venden en el hueco, tiene un programa de lectura que usted lo baja que se llama eRider o que se llama ePub Writer o cualquiera de esos, y tienen un lector en voz alta. Un lector en voz alta. Entonces yo empecé, en vez de seguir escuchando La Voz de Colombia o en vez de seguir escuchando los problemas en las noticias y la W y a Jaimito y a no sé quién, y fue puchas, me dediqué a leer literatura, sobre todo literatura no metafórica y no poética, sino funcional. La historia del cine, la historia de Colombia, la historia de la violencia, la historia de no sé qué. Y yo la llamo... ¿Qué aporta con eso? Los 50 María, minutos... por Dios, me cambió la vida, porque mis 50 minutos se volvieron creativos. Yo aumenté mi nivel de lectura casi que a 4 libros más por mes, porque entonces el que me leo por la noche es uno distinto físico, pero el que me lee en el carro, la muñeca, o una de estas aplicaciones en voz un poquitica robótica, pero cada vez más perfeccionada, entonces me leen la historia de lo que yo estoy interesado, la historia del cine. Ahora estoy leyendo chismes de Hollywood.
Hay uno que llama Hollywood Babilonia, volumen 1, volumen 2, los más grandes chismes de Hollywood. Ahí me lo estoy leyendo, la muñeca me los lee. Yo no veo la hora de que me coja un taco para sentarme otra vez en esas historias, porque de otra forma no me las leería. Entonces uno se va adaptando a esas nuevas posibilidades de lectura, la lectura en voz alta, la lectura de los audiolibros y la lectura en las tabletas. Usted le pone el tono, le pone la luz, le pone el sepia de fondo, y eso es como leer un libro. Yo ya no tengo la idea romántica del libro, el olor y todo eso, que también lo sigo disfrutando, pero aprovecho lo nuevo también. Yo, Carlos, yo también uso mucho esa técnica para leer libros que no alcanzo a leer, pero hay una cosa importante y es que cuando uno lee y utiliza manos y utiliza la parte visual, recuerda más fácil lo que leyó sí, que cuando claro, lo hace por medio eso virtual. estaba ¿Por en la qué? parte de arriba de la página, cosas así por el estilo, Yo ¿se acuerda recuerdo bien? un compañero de Bolivariana, voy a decir el nombre, Mauricio Lema. Uno le preguntaba algo a Sí. Mauricio Lema, él cerraba los ojos y hacía así y decía, eso está en la página tal, en la parte derecha, en el cuadrito de abajo. Cuando uno tiene visualmente establecido lo que va leyendo, miren que es muy fácil cuando uno lee un libro y quiere buscar una parte, uno dice, está más o menos en tal parte, y busca instintivamente el Mm. lugar exacto donde está lo que usted leyó. Con el problema de la virtualidad se pierde esa función espacial. Entonces dejamos de utilizar el área motora y el área visual como metodología de aprendizaje. Se supone, los que son profesores lo saben, que mientras más áreas de la corteza cerebral se, se junten en un aprendizaje, más probabilidad hay de que haya uniones sinápticas con ese conocimiento. Cuando uno lo lee en una tableta, siempre está básicamente en el mismo lado. Uno no sabe en qué parte del libro, si está al principio o al final, el texto que uno quiere volver a buscar. Cuando uno lo lee en físico, tiene esa ventaja. Uno le da mucho pesar ver que los muchachos estudian en tabletas y uno le dice, hombre, trate de coger el texto físico, subráyelo, tóquelo, mírelo, sobrescríbalo, porque Siéntalo. cuando usted utiliza varias áreas del cerebro tiene mayor probabilidad de que funcionen como muletas para poder encontrar esa información que Sí. usted recogió. Cuando lo hace virtual, no, se pierden esos apoyos de otras áreas del cerebro que le ayudan a uno a reconocer y a recordar cosas. Entonces, Sí, en unos, entendiendo lo que dice Carlos, yo pienso que hay que saber qué tipo de literatura se lee en un instrumento y qué tipo se lee en otro. sí, Si usted se pone a leer poesía o se pone a leer prosa poética muy metafórica y se la lee en un lector de libros, hermano, no coge ni media. Pierde la mitad de la contextualización, del disfrute, de la imaginación, de las metáforas, de hacerse una imagen en el cerebro. Cuando lo lee así, esas hay que leer en físico, subrayado y volviéndolas a leer. Cuando usted lo que quiere leer es chismes, historias, anécdotas que no tengan mucha profundización. Por ejemplo, análisis de películas, historias de Hollywood, como le estoy contando, eso es historia de la como violencia en Twitter. Colombia. Usted lo puede, se lo lee como yendo radio. Y en el radio nosotros también aprendíamos y no estábamos Claro. subrayando, ni estábamos haciendo el cuadrito aquel que es muy esquemático y muy pedagógico, pero cada especialización de la literatura tendría su forma de... Entonces hay que entender qué lee uno por un lado y qué lee otro por otro lado. ¿Y para qué lo lee? Sí, sí, Sí. uno, yo creo que con el libro físico uno está leyendo como con todo el cuerpo Sí. y eso tiene un valor especial. Carlos, ahorita en la presentación yo decía que no conocía a nadie que fuera wikipedista. Contanos a ver de eso. Ven, eso fue una cosa, hace muchos años el hijo mío tenía que sacar la biografía de Simón Bolívar y yo de esas cosas que siempre revisaba, a ver, venga, usted qué encontró y me encontré un texto en el cual decía que Simón Bolívar había muerto en 1830 y nacido en 1971. Venga, y usted sacó esto. Ah, hay una página nueva que se llama Wikipedia. Ay, me metí yo. Y dije, imposible. Y me di cuenta que uno lo podía corregir. Lo Y a podía partir editar, del lo podía momento, editar. la costumbre de que cada vez que encuentro un texto que no es,
o encuentro algún tema, pum, le agrego, le pongo, le quito. Es muy fácil, uno simplemente se inscribe y uno puede corregir. El triángulo de Calot tenía unos errores grandísimos. Entonces, venga, el triángulo de Calot, seguramente alguien lo escribió no siendo médico. Venga, la bibliografía es esta, el triángulo de Calot es esto, y lo arregla uno. Ya llevo varios años en eso, soy muy poco activo, pero me gusta, ya tengo algunos articulitos ahí escritos, hay gente que me aporta, es conocimiento entre varios. Y a veces también uno ve que no falta quien quiera dañar la cosa y pone información falsa o no verificable. Pero eso es lo bueno porque se puede construir el conocimiento desde diferentes puntos de vista y la Wikipedia tiene esa ventaja. Pide referencias. Entonces, si usted escribe alguna cosa que no está confirmada y comprobada, alguien después lo va a leer y va a decir, se requiere cita. Bueno, queridos amigos, yo creo que no vamos a fatigar a toda la gente. Yo creo que una reunión de 1 hora es suficiente. Lo que Perdón, da es ganas de seguir conversando en otras ocasiones. ¿Qué ibas a decir, yo Carlos? quisiera aquí responder por aquí. Hay dos preguntitas que nos envía María Eugenia sí. Marín. Una Claro, es, adelante. ustedes participan en muchos concursos literarios. Le doy la palabra primero a Emilio. Sí, yo participo en concursos literarios. De hecho, como les contaba al principio, yo llevo ya 20 libros publicados, de los cuales yo creo que por ahí 9 o 10 se han ganado concursos. Entonces, ganar un concurso literario tiene valor. Primero, le publican a uno el texto. Entonces, el libro existe es porque un concurso lo patrocinó a uno. Mi primer libro, Los Círculos Perpetuos, lo sacó SIC Editorial en Bucaramanga porque quedé finalista en un concurso. Mi segundo libro, El Pabellón de la Mandrágora, lo sacó el municipio de Medellín porque me gané el concurso de novela del municipio. Y así, de ti si no me olvido, este libro que voy a sacar ahorita, El Mataperros, lo sacó el municipio de Envigado, porque los concursos pagan el libro, porque es que, y lo pagan en una editorial que no sea de autoedición. Porque es que, por ejemplo, lo que contaba ahorita Carlos es muy bonito, pero no pasa del círculo de amigos. Entonces usted saca un libro de autoedición y entonces usted tiene 50 amigos que al último dicen, hey, escóndase que ahí vienen de los libros, escóndase. Porque se lo compran a uno es por amistad, o se lo compran a uno por la presión, o los alumnos por la media a uno, o por lo que sea, pero no por la convicción de que voy a seguir rigurosamente a este autor. Entonces los concursos lo meten a uno, le publican el libro y lo sacan en una editorial que tiene distribución. Entonces alguien dice, este señor se ganó el concurso, yo creo que es digno de ser leído. Entonces alguien se interesa por leerlo a uno. Fuera de eso, a veces le dan plática a uno. A veces, por ejemplo, el municipio de Envigado nos dio 5 millones de pesos. Eso no es mucha plata, pero le ayuda a uno pues ahí a ir llevando. Entonces los concursos son buenos porque estimulan al autor y porque cuando uno le pega un premio y alguien se interesa por la obra anterior de uno. Alguien dice, ve, este señor se ganó el premio de Envigado y en el libro dice que se ha ganado tanto. Entonces a mí me han llamado y me han dicho, ve, yo supe que usted se ganó tal concurso, ¿dónde puede encontrar su libro? A través de las referencias de haberse ganado concursos. Entonces, uno no puede vivir en función de los concursos, pero se puede valer de ellos para tener visibilidad, para tener publicaciones, para tener conocimiento, que lo conozcan a uno y no escribir para concursos, sino aprovechar una obra buena que uno tenga, que sea digna, que valga la pena ser leída, que tenga calidad literaria, proponerla a un concurso y de pronto están de buenas que lo gana. Y gana platica, le publican el libro y alguien se interesa por la obra de uno para darle visibilidad, que es algo que muchos autores a veces no tenemos. Por ejemplo, Carlos y yo aquí en Medellín nos conocen, pero por ejemplo en Bogotá nadie sabe quiénes somos nosotros. En la costa nadie sabe quiénes somos nosotros porque no tenemos visibilidad. De pronto en eventos como estos, donde usted tan generosamente nos invitó, eso permite que gente de Estados Unidos, que gente que está en otras partes, lo vayan conociendo a uno, sepa que se ganó tal concurso y digan, lo quiero leer. Entonces yo defiendo los concursos como una herramienta útil, pero no como una obsesión. Uno no puede obsesionar con ellos ni cuando se pierda tiene que pensar en el suicidio. No, se perdió, no importa, mejore la obra y haga otra. Bueno, yo opino lo mismo que Emilio. Mi primer concurso de literatura que yo la haya ganado fue gracias a una compañera, Ana Cecilia Jiménez,
que me dijo que había un concurso de cuento en Guatapé. Cuando yo participé, yo no había que hacer un concurso nacional, había gente de todas partes de Colombia participando, inclusive gente de Panamá. Y fue muy bonito porque ese día se me dañaron las gafas, yo no tenía con qué mandarla a arreglar. Llegué a la casa cuando me dice mi tía, vea, vino un señor que usted ganó el concurso y que tiene 25.000 pesos. Con eso arreglé las gafas. Entonces, ay, y uno se siente lo más de bien porque uno dice, hombre, lo mío le gustó a alguien, no es solamente los amigos, sino que hay gente externa que opina que usted escribió algo bueno. Uno en estos concursos, y Emilio sacó hoy un artículo con la revista Cronopios, se lo recomiendo, donde habla sobre los concursos y dice, hombre, eso depende mucho del gusto del jurado. Participe, si gana muy bueno, pero, si no, pero esté resuelto que puede haber jurados que prefieren otro tipo de literatura. Entonces nunca, yo personalmente, yo nunca he perdido un concurso de literatura, no he ganado, que es diferente. Ahí se lo ha ganado otros, pero yo nunca lo he perdido. Porque el participar en un concurso implica que tengo que hacer una corrección tan buena de mi texto para que alguien lo pueda evaluar y pueda considerar que es bueno. A propósito de eso, se me viene ocurriendo, la Universidad Pontificia Bolivariana hace concursos para los autores bolivarianos y cosas por el estilo, pero podríamos pensar, comenzar a pensar en hacer un concurso para bolivarianos médicos. Qué bueno. Médicos en general también, incluyendo estudiantes, profesores y toda la comunidad académica y los que tienen que ver por alguna forma con nosotros. Creo que con Emilio y con Carlos y cualquier otro que le interese, empecemos a pensar en eso, de cuento puede ser o de alguna cosa por el estilo, y hacemos una cosa interna no externa, pero saliendo desde lo nuestro. Eso Ya, Camilo, lo ampliamos Camilo, bien. y no solamente eso, no se ha recuperado la memoria de los escritores médicos de Antioquia. Debería existir una biblioteca de autores médicos que la lidere la Academia de Medicina, que la lidere Comedal. Yo intenté mucho el Comedal, pero por cuestiones de presupuesto no se animaron. Que la lidere los laboratorios, que la lidere Bolivariana, que la lidere la editorial Bolivariana. Por ejemplo, nosotros en Bolivariana tenemos editorial de altísimo respeto, de altísima calidad. Usted que es un líder académico, usted podría dirigir, liderar una biblioteca de autores médicos antioqueños, donde saquen 4 números por año y hagamos historia, donde dentro de 20 años... Puede estar originado en estos concursos inclusive. Incluso en la revista Medicina UPB, qué bueno sería que el último artículo sea un texto literario y que se convoque a que la gente escriba y el comité editorial de la revista le pueda decir, vea, queremos sacar este texto. Bueno, eso nos ponemos a conversarlo ya y vemos a ver cómo sacamos adelante estas ideas. Hay una última pregunta de que si de escribir se vive, que si ustedes, si no fueran solamente médicos, vivirían de esto. Muy breve, porque creo que ya es tiempo de ir terminando para no fatigar a la gente. No se vive. Los únicos que viven en Colombia en la literatura son Héctor Abad, García Márquez, Fernando Vallejo y Juan Gabriel Vázquez y Jorge Franco. El resto somos camelladores que tenemos que llevar el mercado a la casa. Afortunadamente, la literatura, en el caso mío, ha sido catártica, ha sido sanadora, ha sido terapéutica. Más por ese lado que otro. Sí, o sea, yo puede que haya ganado plata con literatura, porque yo me he ganado concursos que tienen buenos premios, porque yo he vendido, por ejemplo, en el de la clínica y nos robaron la clínica, nosotros vendimos 5.000 ejemplares y eso da alguna recompensa. Es más el disfrute que pero es más el disfrute y lo catártico. Yo una vez tenía la seria intención de asesinar a un colega. Era necesario asesinarlo, porque el tipo me hizo una judía muy brava, me tiró una familia encima, me amenazaron de muerte, me metieron una demanda, pero fabulosa, pues. Impresionante. Podría haber metido a Joaquín Tornado. Lo escribí en la crónica de un proceso que publicó el CES. Y entonces yo tenía la seria intención de asesinar al señor, porque yo creo que se merecía sin ninguna discusión una muerte violenta.
y lenta. Pero entonces cuando ya me miré al espejo y vi que eso me iba a dañar la vida, que es una cosa muy compleja, entonces mejor hice un libro. Y en lo que llaman en un sentido de resiliencia, en un sentido simpático, es el libro que más se ha vendido porque el CES se lo pone a leer a los estudiantes primíparos en la clase de ética. Entonces yo hice una novela, no estoy en Bellavista en este momento pagando una cadena perpetua. Gracias a Dios. Sí, y es una novela que me abrió unas buenas posibilidades, me gané muchísimos lectores porque el CES que la editó se lo ponía obligatoriamente a leer a los estudiantes. Entonces, y yo me quité un problema de encima psiquiátrico. No, porque es que en Bellavista hubieras tenido más tiempo para leer y escribir. Sí, porque yo estoy en una edad en que ya no soy violable, entonces no había peligro de que los violadores de los... Eso no sabe uno. No falta el boquineto, no falta el degenerado. El ocioso. Bueno, señores, yo creo que ya es tiempo. Les agradezco muchísimo a Emilio y a Carlos y a todos los otros que nos acompañaron y que tenemos que hacer más reuniones de estas para hablar de temas constructivos, de literatura, de arte, de chismes, o aunque sea de Hollywood o cualquier otra cosa por el estilo. Entonces vamos a ver cómo seguimos metidos en esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Nos veremos a ver. Chao. Camilo, Muchas gracias. para nosotros de montarlo en redes. Sí, voy a hablar bien cuando nos lo entregan una copia y se las hago llegar a todos. Claro. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. A ustedes. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Un gusto verlos, chao. Marta, muchas gracias. Gracias, ahí nos conectamos también se conectaron una psiquiatra, compañera desde Puerto Rico y otra de mis compañeras de trabajo. Muy bueno, muy como siempre, un éxito. Muchas gracias, Marta, por la compañía y por la lealtad a toda prueba. Muchas gracias. Claro que sí. La Ahí gran estaremos amistad, bueno. conversando porque tenemos que hablar de nuestra tarea en marcha. ¿Listo? Cuando quiera, mi estimada amiga, usted la lidera ahí, lo que usted diga. Hasta Gracias. luego a que- todos, muchas gracias. Carlos, muchas gracias.